Ahí yo voy a procurar irme un poquito rápido por el tiempo que tenemos. De ahí que mi ponencia lleva por título de las mal llamadas formas de educación emocional al modelo pedagógico contemporáneo de epistemología sentimental. He decidido colocarlo en el vórtice retos pedagógicos contemporáneos filosóficos. Voy a hablar rápidamente de qué hay en el mundo respecto a esto que ellos llaman educación emocional, qué hay en México, los términos que hacen referencia a la educación emocional y lo entrecomillo ya van a ir viendo en el transcurso de la conferencia por qué es que lo pongo entre comillas. Seguido de eso hablaré de la epistemología sentimental, luego de la expresión emocional y comunicación sentimental y qué estamos haciendo respecto a esto. Bien, pues el currículum definitivamente está siempre inmerso dentro de las políticas internacionales y nacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, respecto a la salud mental, nos dicen que hay una urgencia de transformar la salud mental y los cuidados conexos. Ellos nos dicen que para esto, pues van a aplicar medidas concretas a fin de mejorar los entornos para la salud mental, por ejemplo, tomando más medidas contra la violencia de pareja, el maltrato y abandono de niños y personas mayores, propiciando los cuidados afectuosos para el desarrollo en la primera infancia, estableciendo ayudas de subsistencia de personas con trastornos mentales, introduciendo programas de aprendizaje social y emocional. Y van a encontrar durante la ponencia que hay algunas palabras que marco, en este caso en color morado, y ahorita van a encontrar otras, y asimismo combatiendo el acoso escolar, combatiendo actitudes y fortaleciendo los derechos en la atención de la salud mental, fomentando el acceso a espacios verdes y prohibiendo plaguicidas de gran peligrosidad que están asociados con una quinta parte de los suicidios en el mundo. También está el Plan de Acción Integral sobre la Salud Mental, que es de la OMS, y bueno, ellos tienen como finalidad global fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales y proporcionar atención, mejorar la recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de las personas con trastornos mentales. Para ello, ellos establecen 4 ejes de acción, que son estos que agrego en la diapositiva. Y bueno, también está la Federación Mundial de la Salud Mental, que es una organización internacional que fue fundada en 1948 para promover entre todos los pueblos y naciones la prevención de los trastornos mentales y emocionales, el tratamiento y la atención adecuadas de quienes los padecen y el fomento de la salud mental. Esta federación fue la iniciadora del Día Mundial de la Salud Mental. También está la Organización Panamericana. Ahorita estoy como hablando de estas organizaciones mundiales que están tomando acciones, pero algo que quiero señalar es que ellos hablan todo el tiempo como de la salud mental y atienden como asuntos que tienen que ver con la educación emocional, ¿no? Y bueno, ¿qué hay en México? Porque finalmente, pues, a estas políticas internacionales hay que responder desde lo nacional, ¿no? Y en el artículo 3º, inciso H, nos dice la Constitución Política que la educación será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas y que les permitan alcanzar su bienestar. Aquí marco con otro color socioemocionales, capacidades socioemocionales. Luego, en el artículo 72 de la Ley General de la Salud Mental, de la salud en materia de salud mental y adicciones, pues nos dice que la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud.
Entonces se están tomando acciones al respecto. Y el IMSS nos dice que la salud mental es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Esto incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente. Por primera vez hablan de sentimientos, ¿no? Siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés. Aquí solamente nos hablan de momentos de estrés, por eso es que lo señalo con un color diferente. Y bueno, en la Ley General de Educación, atendiendo al artículo 3º, también nos habla de habilidades socioemocionales en su artículo 16, en el 18, y en el artículo 30 nos dice que los contenidos de los planes y programas de estudio van a incluir la asignatura de educación socioemocional. Y de ahí que viene una olada de conceptos que podemos escuchar y ver en todo momento en redes sociales, en todos lados, como educación emocional, educación socioemocional, inteligencia emocional, incluso hablan de gestión emocional, ¿vale? Y les dan diferentes conceptos, diferentes términos, pero finalmente todos atienden o todos hacen referencia a lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿desde dónde partimos con esta idea de la epistemología sentimental? Bueno, partimos de la pedagogía contemporánea, con sus principios que son la utopía, que hace una crítica mordaz de la realidad que está viviendo el autor y que todas las utopías nos plantean acciones para lograr una transformación, la biocorporalidad, que es la base material de la existencia, y en la biocorporalidad hablamos de necesidades. Entonces, la necesidad es lo que somos, no es negociable. De ahí que necesariamente somos emocionales y sentimentales. Sí tenemos esta necesidad de expresar el sentimiento. Ahorita vamos a ver qué es el sentimiento. También otro de sus principios es la complejidad en el orden replegado, desplegado e implicado, y la ecosofía, entendida como el conocimiento y cuidado de sí, del otro no humano y del planeta. Y bueno, esta pedagogía contemporánea también es de naturaleza rizomática, tiene 5 rizomas que son el biocorporal ecosófico. Les muestro cada uno cuáles son sus núcleos problemáticos: el tecnológico ingenieril, el ético jurídico político, económico mercantil negociador y el lógico hermenéutico hologramático. Y desde este rizoma, pues el núcleo problemático es el humano, lenguaje y cultura. De ahí que el lenguaje requiere necesariamente de la filosofía, porque en la filosofía podemos crear conceptos. Si es que no existen, pues los inventamos, pero finalmente la filosofía es la que estructura todos estos conceptos y además lo hace de una manera muy rigurosa para podernos entender, para que todos estemos en la misma sintonía. Y bueno, entonces la pedagogía contemporánea también es de naturaleza libertaria, propulsa la libertad individual y colectiva a través del conocimiento, ¿sale? Esto es muy importante, el conocimiento. Y bueno, ser libre es experimentar lo que hago como propio, sentir identificación con ello, es decir, es autoafirmación. Y ahí que pues hablamos como de la importancia de los sentimientos. Y bueno, la expresión emocional y la comunicación sentimental. Ya vamos entrando de lleno a la diferencia que hay entre un concepto y otro. Regularmente, incluso muchos autores, de hecho aquí tengo un libro que Giorgio Nardone se llama, el libro se llama Emociones, y así como él, muchos otros autores utilizan de manera indiscriminada el término emociones y además lo utilizan como si fuera lo mismo que sentimientos, ¿no? Pero no, son diferentes. La emoción y los sentimientos siempre tienen una relación dialéctica y esta relación está tamizada por el conocimiento. Y bien, la expresión emocional y sentimental, como la hemos aprendido hasta el día de hoy, ha sido como hecho social.
esta educación se ha dado como hecho social, donde intervienen muchísimas cosas, como todas estas que les pongo en este vórtice, la percepción, los sentidos, toda la información inconsciente que vamos acumulando, los significados que nosotros damos. También hay parte de formación consciente. Y bueno, todo esto termina en, en el sentimiento y el lenguaje, ¿no? Ahora sí, veamos por qué hablamos de esta diferencia. Una emoción es una reacción generalizada biocorporal generada por la percepción de un estímulo que afecta a todos los sistemas organizados de la biocorporalidad y que para su estudio requiere ser nombrada. Las emociones son producto de la evolución millonaria y estocástica y también son el producto de todo el juego que hay entre las hormonas, ¿no? Cuando tenemos un estímulo, lo percibimos y de manera inmediata las hormonas empiezan a interactuar y ahí hay una emoción. Esta emoción la podemos ver en las gesticulaciones, ¿no? Que si las manos ya se nos calentaron o nos empiezan a sudar o se nos enfrían, en fin, hay una variedad muy amplia de todos estos síntomas que podemos tener cuando experimentamos una emoción. Y el sentimiento, pues tiene que ver con nombrar y verbalizar la emoción. Entonces, por falta de tiempo, no nos detenemos en cuántos sentimientos conocen los asistentes. Regularmente, en las actividades que hemos tenido, llegamos a acumular, cada persona que participa llega a nombrar entre 6 y máximo 10 emociones, 10 sentimientos, ¿no? Entonces, esto nos habla de que tenemos un repertorio muy breve, de que en realidad somos alexitímicos, no somos capaces de expresar con palabras las emociones. ¿Y por qué lo digo? Porque en todo este tiempo que hemos estado trabajando este tema, hemos acumulado cerca de 480 sentimientos. De ahí, que les digo que somos alexitímicos, cuando si conocemos 10 es mucho, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bien, pues configuramos este modelo pedagógico contemporáneo para la epistemología sentimental. Está enmarcado por los rizomas que ya se los platicaba hace un momento, también por el sistema didáctico y metodologías didácticas, el sistema de gestión, el sistema curricular. Y lo vemos entre líneas entrecortadas porque es un sistema poroso que permite entrar información, pero que también permite salir, ¿no? Entonces, si algo ya no nos funciona, se saca, pero incorporamos todo aquello que sí está funcionando. Entonces, mira, nosotros tenemos un sistema conceptual referencial operativo, que digamos que es este primer vórtice, y aquí es donde interviene el profesor. Tenemos un profesor y el alumno. Y en medio de ellos encontramos una lamniscata que dice doxa y episteme. Entonces, en la doxa está todo lo que sabemos y le decimos a los alumnos, a quienes participan, a ver, ven, dime cuáles son todos los sentimientos que tú conoces, los que día a día utilizas, ¿no? Y entonces, bueno, todos estos sentimientos, claro, configurados entre el contenido, el saber, está la intervención del profesor, los empezamos a trabajar. Y entonces pasamos como a la parte de la episteme, donde empezamos a conocer el significado de cada uno de los sentimientos, porque a veces confundimos la alegría con estar contentos, o incluso hay quien dice, es que estoy emocionado. El decir que estamos emocionados, pues es parte de la lexitimia, ¿no? Porque todos tenemos emoción. Entonces, aunque estemos enfurecidos, aunque estemos iracundos, estamos emocionados. Esa es una emoción, ¿no? Y bueno, este es lo que estamos trabajando con este modelo pedagógico contemporáneo. Y bueno, lo que vimos en esta ponencia fue qué hay en el mundo respecto a lo que llaman educación emocional, qué hay en México, los términos que hacen referencia a la educación emocional. Hablamos de epistemología sentimental, de la expresión emocional y comunicación sentimental.
y terminé compartiéndoles el modelo pedagógico contemporáneo de epistemología sentimental. Nos fuimos muy rápido, pero para ir respetando los tiempos de todos ustedes. Muchísimas gracias. Abrimos un espacio de 5 minutos para si tienen comentarios, preguntas, los escucho. Muchas gracias, Cristian, que nos comenta que muy buena presentación. Me fui de volada, pero ¿alguien que quiera hacer algún comentario? Pues yo, este, bueno, felicitarte por tu exposición. Gracias. Está muy estructurada y bueno, aprendí mucho sobre emoción y sentimiento. ¿Y es un tema que estás investigando actualmente? Es un tema en el que trabajo desde hace 2020, desde el 2020. Ah, De ok, hecho, mi tesis lleva por título, la tesis de licenciatura lleva por título Modelo Pedagógico Contemporáneo de Epistemología Sentimental. Y ahí pues ya ok. despliego. Ujú. Sí, porque a mí me parece, bueno, para no alargar tampoco, muy importante lo de la educación emocional, porque muchas veces hay personas que tienen trastornos de algún tipo que no lo saben que los tienen, o puede haber tipos trastornos de antisociales de la personalidad, creo se llaman, y pues también son como muy importantes de ver este tipo de cosas en la sociedad, ¿no? Para su atención o para reconocer más bien también nosotros pues en las emociones y sentimientos, saber en qué inciden porque muchas veces se dejan de lado, como que no se nos educa a nivel emocional en la academia y muchas veces pues ese tipo de cosas nos afecta en algún momento, ¿no? Con depresión, ansiedad o algún tipo de cosas que no sabemos identificar. Entonces me parece muy pertinente tu exposición. Gracias, Sería todo. Cristian. Gracias. Justamente esa es como la intención, expresar que las emociones no son educables, ¿sí? Porque como les mencionaba, son producto de la evolución. Entonces, se han ido, se han ido cableando solas durante millones de años. Entonces, sí podemos educar el sentimiento, pero la emoción no. ¿Eh? Gracias, Cristian. Maestra Patti. Sí, bueno, por reconocer el trabajo que ya llevas realizando y como lo comentó también el compañero Cristian, ¿no? Ahorita, y en esta claridad de conceptos sobre que, pues sí es incorrecto decir de una educación emocional cuando, como lo has comentado, ¿no? Es una reacción natural ante un estímulo del cuerpo y eso nos educa, así finalmente es una reacción. Y la pregunta es, en esta capacidad de identificar estos sentimientos que es limitada, ¿no? Yo trataba de hacer un recuento, bueno, ¿cuántos sentimientos trato de identificar? Y luego mencionan más de 400, dije, no, pues yo creo que no va a quedar muy corta, pero también lo que no se logra identificar y nombrar, entonces finalmente no te conoces, ¿no? En esta propuesta epistemológica sentimental. Entonces, ¿de qué manera tú lo trabajas con, no sé con qué estudiantes, de qué nivel lo has trabajado? De primero hagan ese reconocimiento de cuántos sentimientos identifican y después no sé si lo muestras de más o menos cuántos hay identificados. ¿Cómo es que lo trabajas? Así de manera breve. Sí, lo hemos trabajado con estudiantes de educación superior. Les solicitamos a todos así como una lista de sentimientos que conocen y ellos nos las dan. Entonces nosotros ya tenemos una base de datos que, que se va nutriendo con lo que ellos nos dicen, ¿no? Entonces, por eso es que hemos logrado reunir tantos, pero sí sí, o sea, los vamos acumulando, ¿no? Entonces, ¿cómo les enseñamos el sentimiento? Estamos trabajando también junto con el ingeniero Adrián Oluarte, que está en esta sala, un diccionario. Estamos haciendo un diccionario sociocultural de los sentimientos en el que estamos mm, escribiendo el concepto de cada uno de esos sentimientos que tenemos
y también hay expresiones socioculturales de arte, pintura, música, etcétera, ¿no? Entonces, estamos por incorporarle frases, porque a veces no sabemos el nombre del sentimiento, pero sí tenemos una frase para expresarlo. Entonces, pues también estamos buscando transitar de esta doxa, de esta frase, al concepto, que es el sentimiento, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento tuve niquefobia, pero ni siquiera sabía porque no conocía el concepto, ¿no? Y hasta cuando escuché qué significaba niquefobia, dije, ¡ah! Yo tengo eso, ¿no? Entonces, cuando ya tienes conocimiento de algo, por eso también les digo, o sea, que buscamos, la pedagogía contemporánea es libertaria, pero con base en el conocimiento. O sea, si tú ya conoces qué es niquefobia, entonces ya puedes trabajar en ello. Cristian, la niquefobia es el miedo al éxito y tiene que ver con la percepción que tienes respecto al éxito, ¿no? Como toda esta información inconsciente que les mencionaba en el vórtice. ¿Listo? Gracias. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Cualquier comentario, ya todos tienen mi número de WhatsApp, tienen mi correo electrónico, también podemos estar en contacto por ese medio. Bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Gracias. La siguiente ponencia lleva por título Estrés académico, una relación entre las actividades académicas y la generación del estrés. Esta ponencia nos la envían 5 profesores: el doctor Marcos Alberto Sánchez Lizárraga, el doctor Román Rojo Urrea, la doctora Santos Rosa Irene Tong Núñez, la doctora Silvia Guadalupe Chávez Osuna y el doctor Irán Avelino Núñez Valenzuela. La va a presentar el doctor Marcos Alberto Sánchez Lizárraga, se los presento. Él recibió el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas de la Universidad Autónoma de Occidente en el 2011 y su grado de maestro en Ingeniería Industrial por el Instituto Tecnológico de Los Mochis en el 2013. En el 2020 recibió el grado de doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Autónoma de Baja California, con énfasis en sistemas de optimización industrial. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Unidad Académica de Negocios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y coordinador del Departamento de Investigación y Posgrado de la Facultad de Trabajo Social Mochis de la misma universidad. Es autor de 7 artículos y 2 capítulos del libro, así como director de tesis de licenciatura y maestría en las 2 unidades académicas mencionadas. Adelante, doctor Marcos, el micrófono es todo suyo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos Pues días. ¿Quiere? Usted proyecta su presentación, ¿verdad? Por favor. Gracias. Perfecto. Entonces, listo. Ok, listo, ahí se debería estar viendo. Sí, ahí vemos. Gracias. Ok, perfecto. Pues un honor estar aquí presente mostrando algunos avances de nuestra investigación, acompañado por los doctores que se habían mencionado, así como varios alumnos de la licenciatura en trabajo social. Esta actividad, esta investigación surge también de unos alumnos con la inquietud de medir en sí la generación de estrés pues a nivel licenciatura, ¿no? Independientemente de cualquier carrera, sino como estudiantes de manera general. Bueno, entonces se hizo esta parte de que una relación entre las actividades que se muestran en la escuela, que se aplican en una universidad, y pues cuál sería la generación o qué tipo de estrés tienen estos estudiantes. Se presentará pues de manera concreta desde pues, lo que vimos la portada, introducción, un marco teórico, hasta terminar con ciertos avances de lo que es este proyecto de investigación. Seguimos avanzando, aplicando un poquito más de encuestas, un poquito más de análisis estadístico, pero pues hasta el momento sí hemos tenido algún tipo de resultado significativo, que es lo que le vamos a mostrar ahorita. Bien, pues
se sabe bien, o incluso nosotros hemos tenido la experiencia, ¿no? De que ser estudiante no es cosa fácil. Cada uno pues ha tenido nuestras experiencias, diferentes situaciones, diferentes ámbitos o diferentes carreras, ¿no? Que también pudiera llegar a afectar entre qué tan fácil o qué tan difícil pudiera llegar a ser nuestra preparación académica. Entonces, todo esto amerita estar sujeto a responsabilidades, retos, dedicación, pues estar sacrificando tiempos, tal vez con la familia, con amigos, por tener que hacer tareas, tener que hacer algunas actividades, tener que salir y estar de lleno, ¿no? En lo que es la preparación. Entonces, uno sometido como estudiante a estos tipos de eventos, de escenarios, pues produce actitudes, produce algún tipo de inquietudes que se generan o se conceptualizan ahorita como estrés. Este tiempo en el cual se genera este estrés, pues puede tener algunas consecuencias entre lo que es la salud física, así como lo emocional, que se ha tratado mucho en lo que hemos estado hablando en este pequeño tiempo. Bien, entonces, pues como manera de antecedentes en el estudio de estrés, pues se empezó a hablar de este concepto en aspectos médicos, se empezó a modificar en parte de la física, la química, y ahorita pues se ha tenido mucho interés en estar especificando el estudio del estrés en en distintas personas de manera específica, ¿no? En este caso, como les digo, en estudiantes de nivel licenciatura. Lo que nosotros queremos aplicar o queremos más o menos irle aportando, a ir resolviendo, por ejemplo, en datos del Instituto Mexicano por la Competitividad, menciona que México se encuentra en el lugar 37 de 43 países evaluados, ¿no? Entonces, esto pudiera ir ligado a que pues la educación es un factor primordial al desarrollo de un país. E incluso también encontramos que por parte de la OMS se revela que el 75% de la población en México padece estrés. Entonces, ahí también queremos aportar, al menos en la población estudiantil o en la población universitaria, pues ir viendo, ¿no? Los factores o las condiciones que esto genera estrés en este tipo de población. Pues bueno, si vamos a hablar de estrés, pues habrá que irlo conceptualizando, irlo conociendo y pues hacemos uso de varios autores como para ir reconociendo y quedarnos con la idea de lo que es el estrés. Por ejemplo, se define como un ámbito, en un ámbito académico como aquellos procesos cognitivos que afectan a un estudiante, ¿no? En que está experimentando distintos, y ellos lo denominan como estresores académicos. Esta palabra se maneja mucho en artículos y en investigaciones de esta manera. Déjenme, no sé, aquí está. Esta palabra, ¿no? Estresores académicos, ¿no? Que son todas esas actividades, características y factores que hacen que el estudiante tenga esta revelación de que se sienta angustiado, se siente triste, se siente con toda esa ansiedad por dentro, ¿no? Que por ende también denominado como estrés. Y como lo menciona Maso, pues el estrés es una reacción de actividades de todo tipo de aspectos, ¿no? Desde lo fisiológico, emocional, cognitivo, hasta conductual. Entonces, con toda esta contemporaneidad y definiciones, pues el objetivo de esta investigación pues es conocer qué relación existen entre las actividades académicas contra los estudiantes y pues qué estrés genera, ¿no? Si en verdad las actividades académicas es lo que le está ocasionando estrés al alumno, dejando de lado pues su vida cotidiana, sus actividades extracurriculares, sino que las actividades dentro de la universidad que pudieran estar causando el estrés. Bueno, entonces ciertos conceptos que se estuvieron manejando en la investigación, pues se define principalmente lo que es principalmente el estrés en un ambiente académico, ¿no? Entonces ya no vamos a estar generalizando en sí estrés, sino ya dentro de una vida universitaria, una vida profesionalizante. Entonces, lo manejan, muchos autores lo manejan como mecanismos, hay mecanismos de defensa, mecanismos de expresiones a los alumnos que están recreando de una manera o están expresando de una manera, pues fuera de sus ámbitos normales por causa del estrés. Esta parte
mencionan que el estrés actúa en actividades cotidianas, en actividades dentro de escolares, pues que pueden llegar a ser hasta agente de enfermedades y cambios muy, muy radicales, cambios muy abruptos desde lo laboral hasta lo familiar. Entonces, de ahí ya entra la preocupación, ¿no? De estar diciendo, bueno, hay que buscar estas fuentes de estrés dentro de los alumnos. Y pues estos síntomas o estas maneras de expresión pues pueden ser normalmente negativas, desde síntomas físicos, desde ansiedad, cansancio, insomnio, incluso lo que pues, uno no busca como profesor, que es el bajo rendimiento escolar. Bien, entonces la parte esta de, le digo, como factores o características lo denominamos como estresores académicos. Muchos autores, como les mencionaba, lo practican como características, elementos, y nosotros ya agarrando todas estas ideas, pues los conjugamos en un solo concepto como estresores académicos. Aquí podemos observar que tenemos ocho estresores o ocho actividades u ocho actividades, perdón, eh, mm, pues bueno, ocho ideas en el que un alumno menciona por qué siente estrés en su vida académica, ¿no? Desde realizar un examen, cargas de tareas, hacer exposiciones, hasta trabajar en equipo y la misma competencia entre los mismos estudiantes, ¿no? Entre los mismos compañeros en el salón. Ahí es donde vamos generalizando, vamos agarrando estas actividades y diciendo, bueno, vamos a ver qué actividades son las que causan estrés. Y bueno, entre las consecuencias que todas estas estresores académicos se pueden expresar o los alumnos pueden estar expresando, pues vienen desde síntomas psicológicos, ¿no? Desde inquietud, depresión, ansiedad, estar perturbados, ser una persona irritable, todas esas partes puede llegar a tener consecuencias en tener un tipo de estrés. Dentro del aspecto físico también de una persona, varios autores mencionan que han diagnosticado a personas estresadas que incrementan su pulso cardíaco, palpitaciones cardíacas, aumenta la respiración, tensión muscular y bueno, daños físicos que lo resiente el cuerpo por mantener o tener ese sentimiento de estrés o estar muy, muy presionados en lo que es la preparación académica. Entonces, manejamos estos conceptos, manejamos estas ideologías en nuestra investigación para, pues, tener un mismo idioma, ¿no? Mantener los mismos conceptos e ir a saber de qué se está hablando dentro del avance de la investigación. Bien, en el aspecto metodológico, ¿cómo se fue avanzando para la realización de la investigación? Pues esta es una investigación no experimental de enfoque cuantitativo, con tipo transversal, correlacional, explicativo, ¿no? Que vamos a comparar las actividades contra el nivel de estrés que tiene el alumno. Se hizo para la obtención de la información, se realizó una encuesta dividida en dos secciones, una sección para la información demográfica y la siguiente ya con las preguntas de ocasionan estrés. Dentro de la muestra de la población que se seleccionó fueron estudiantes, aproximadamente un poquito más de 38,000 estudiantes diciendo que era a nivel la Universidad de Sonora, pero específicamente se aplicó en el campus de Navojoa, en donde el cálculo de la muestra con un 80% de nivel de confianza nos arrojó que 41 encuestas iban a ser las que teníamos que encontrar para una significancia positiva en nuestro estudio. Al final, pues sí se alcanzaron más de 50 encuestas, entonces pues ya dándole la significancia al estudio a este nivel. Bueno, entre las actividades para poder analizar los datos, primero se describieron los datos demográficos, un pequeño análisis, pero lo importante aquí en este estudio es el análisis de correlación que se utilizó con la correlación de Pearson para pues ver esa relación entre las actividades. Bueno, entre los resultados, primero que nada, los resultados demográficos, pues se tuvo una participación de género femenino con un 73.5% y el resto, pues del 26,60 para el género masculino. También el 55% de los participantes que en la encuesta fueron estudiantes de posgrado, mientras que el 28% fueron
fueron de primer grado. Ya lo menos significativo, pero también que entra dentro del 80% de los participantes, está el 10% de tercer grado y el 6.10% en segundo grado. Entonces, de aquí parte nuestro análisis demográfico que va a llevar pues una relación entre el aspecto de las actividades y el estrés ocasionado ya en las conclusiones. Y pues bueno, esta es la gráfica bonita que muestra las relaciones que tenemos de las actividades junto con la generación de estrés. Por la parte superior tenemos las preguntas que ocasionan estrés y pues aquí las actividades codificadas en el aspecto de análisis utilizando SPSS. Bien, pues la figura se pueden observar por debajo de los recuadros negros, de esta diagonal de los recuadros negros, 16 correlaciones significativas a diferentes niveles de confianza. Diferentes niveles de significancia, perdón, desde 0.1 hasta los niveles de 0.1 son los que no tienen asterisco, los 0.05 un asterisco y 0.01 dos asteriscos. Estas correlaciones que están con fondo verde son correlaciones con valores mayores a 0.20, que según muchos autores, valores más arriba de 0.20 se pueden considerar como correlaciones medias altas, lo que significa que que se entiende o se puede estipular que sí se tiene alguna relación entre lo que son las actividades y todo lo que genera estrés dentro de estas personas, dentro de estos alumnos que participaron, ¿no? Entonces, con estas correlaciones marcadas en verde, que considerando que un valor de correlación puede ir desde -1 hasta 1, pasando por el 0, en donde más cercano a los extremos son correlaciones más fuertes, vamos a estar tomando o analizando estas correlaciones medias altas para hacer algún tipo de análisis de independencia y ver cuáles son efectivamente las actividades que generan estrés en los alumnos. Hasta el momento de la investigación, pues hasta aquí llegamos, vamos avanzando en lo que es, ya encontramos que sí hay correlación, entonces lo que falta es generalizar y buscar exactamente cuáles son las actividades dependientes hacia el estrés. Entonces, con estos resultados de correlación se obtienen las siguientes conclusiones. Considerando que el objetivo de la investigación era conocer las actividades académicas de los estudiantes que generan estrés en su vida académica profesionalizante, pues dentro del aspecto demográfico, que la mayoría eran estudiantes de posgrado, podemos indagar o podemos inferir que pues una vida de un estudiante de posgrado sí pudiera tener más carga académica, más generación de actividades, por ende, mayor estrés. Sin embargo, pues sería bueno también ampliar esta pequeñita muestra de posgrado y ver efectivamente alguna diferencia entre licenciatura y posgrado, a ver cuál de estos dos tiene mayor nivel de estrés. Asimismo, dentro del demográfico, que fueron la mayor participación, fueron mujeres, pues pudiera explicar que los estudiantes femeninos pudieran tener mayor estrés que los masculinos. Sin embargo, pues esto también pudiera cambiar aumentando la muestra o haciendo una comparación entre las medias de los análisis. Bueno, del objetivo general, pues sí se encuentra efectivamente que sí existe una relación de las actividades escolares con los estresores académicos, como lo vimos en las correlaciones mayores de 0.20, que son medias altas. Y con esas relaciones nosotros vamos a hacer diferentes análisis para llegar al punto en decir, todas estas actividades generan mayor estrés en los estudiantes. Y ahí empezamos a realizar proyectos, realizar mejoras dentro de programas académicos o del ambiente académico, pues para disminuir, perdón, estas actividades que pues generan estos trastornos en nuestros muchachos. También pues sería bueno agarrar este estudio y llevarlos a otras universidades, a otras academias, a otros tipos de carreras para ver si hay alguna diferencia entre niveles de estrés entre la preparación académica de los muchachos. Y pues también, como les mencionaba, lo que sigue después de este análisis de correlación es un análisis de independencia, en donde nosotros vamos a encontrar las variables
bueno, perdón, la interdependencia entre estas actividades con las variables correlacionadas como se mostraba en Pearson. Pues hasta aquí sería el avance de la investigación que se está realizando. Entonces, por mi parte sería todo. Contacto si hay alguna pregunta o lo podemos responder aquí. Muchas gracias, doctor Marcos. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre la ponencia que nos acaba de dar el doctor. ¿No? Bueno, a mí sí me gustaría preguntar, ¿qué tipo de acciones son las que han tomado respecto a mejorar el ambiente en las aulas para ir disminuyendo el estrés en los alumnos? Ah, aquí en la universidad tenemos un departamento, ADIWAS se llama, es de ayuda para personas o alumnos con capacidades diferentes o que tienen algún tipo de problema de aprendizaje. Entonces, se canaliza con este departamento, y de ahí se parten a hacer ciertas actividades, ciertas recomendaciones, ¿no? Que se nos llega de manera personal. Y creo que sí ha tenido un impacto positivo, por ejemplo, en mi experiencia que he estado trabajando con alumnos que tienen dificultades auditivas o visuales, que se le nota al muchacho que se estresa porque no puede ver, porque no puede escuchar. Sí es bueno, una de las recomendaciones que me dieron y que me ha funcionado mucho es, aparte de tenerlo hasta enfrente al muchacho, es darle 5 o 10 minutos a él personalmente para disminuir esa inquietud del muchacho. Entonces, creo yo que la atención personalizada y este tipo de intervención que se le hace a estos alumnos con capacidades diferentes le ha servido mucho para disminuir los niveles de estrés. Gracias, doctor. ¿Alguien Yo más? quería hacer un comentario y felicitarlos por la investigación. No muchas veces en la academia se preocupan por el estrés de los alumnos, como que es algo que no importa y yo creo que es fundamental saber qué grado de estrés tienen los estudiantes porque eso impacta en su rendimiento académico y más allá en su salud, ¿no? Entonces, pues me parece muy pertinente y bueno, el, tendríamos también que definir si el estrés es malo o es bueno o bueno, si tiene una función el estrés en el organismo, porque creo que sí tiene una función, pero actualmente en la sociedad del estrés creo que está se hace, o sea, vivimos estresados continuamente y como que creo que el estrés es una respuesta a algo como un peligro o algo así. Y a ver, relacionándolo con la ponencia de Rosario, pues hormonalmente el estrés segrega sustancias como el cortisol, que en exceso en el cuerpo pues puede causar alteraciones en el funcionamiento cognitivo, fisiológico. Entonces, pues y bueno, si sumamos el contexto en el que vivimos, por ejemplo, en nuestro país, como sabemos, el nivel de violencia que vive el país, pues se suma a ese tipo de estrés, en las cargas académicas, el tipo de alimentación, no sé, todo ese tipo de cosas como biocorporalidad que va mermando las capacidades de las personas. Entonces, pues, muchas gracias por la exposición y sería todo. Gracias. Gracias. La doctora Tong tiene la Doctora, manita levantada. doctora Tong, por favor, gracias. Bueno, pues ya buenas tardes, ya son las 12. Quiero pues ahondar un poquito más sobre esta exposición que hace nuestro compañero el doctor Marcos Sánchez. Como bien lo mencionó al principio, este es pues parte de las investigaciones que se hacen, que surgen de alumnos de la carrera de la licenciatura en trabajo social semiescolarizada. Son alumnos que trabajan ya en instituciones, muchos en instituciones de salud del estado de Sonora y pues en otras dependencias. Nosotros sabemos y hemos hecho algunas investigaciones
de las consecuencias que nos dejó el COVID-19. A raíz del COVID-19 se generaron muchísimas problemáticas de salud mental. Por tal motivo, los estudiantes empezaron a estresarse. ¿Por qué? Porque muchos no manejaban los paquetes informáticos o las aplicaciones y no sabían cómo subir un trabajo a plataforma o cómo hacer salas en el Zoom. Entonces nosotros nos dimos a la tarea, aquí el doctor Irán Avelino y su servidora, que tenemos un doctorado en innovación educativa y parte de eso pues es el manejo de plataformas y aplicaciones, de crear cursos para esos estudiantes. También formalizamos un convenio con la Dirección General de Salud Mental del Estado de Sonora y nos dieron un curso en aquel entonces, por allá en el finales del 2020, que se llamó Aprendizaje Emocional. Ahí se derivaron algunas cuestiones de hacer test sobre el síndrome de burnout, que es también algo que nos puede medir el nivel de estrés que se genera tanto laboralmente como en el caso de los estudiantes académicamente, que para función de nosotros y de estos estudiantes que son de la modalidad semiescolarizada, pues obviamente se juntan los dos, ¿no? Tanto el estrés laboral como el estrés académico. Entonces, esto va derivando en ciertos programas, como también lo mencionó el doctor Sánchez, que tenemos nosotros dentro de nuestra universidad. La universidad tiene un departamento muy, muy grande que se llama Centro de Atención Estudiantil, donde se atienden, valga la redundancia, todas las cuestiones que tienen que ver con los estudiantes de la universidad en general. Y cada zona, porque se divide en 4 grandes zonas la universidad, zona norte, zona centro-norte, zona centro y zona sur, cuentan con un departamento de Centro de Atención Estudiantil. Parte de ese departamento es ADIWAS, como bien lo mencionó el doctor Sánchez, que tiene un trabajador social. Como bien recuerdan, nosotros somos docentes de la Facultad de Trabajo Social. Entonces estamos muy, muy apegados a los procesos de nuestros estudiantes y como tal nos interesa saber el por qué ellos se sienten de cierta manera presionados, que les genera tanto estrés como para poder ya inhabilitarlos en ciertas cosas. También lo mencionó uno de los compañeros, pues el cortisol es una reacción fisiológica, química, que genera ciertas problemáticas y se están estudiando otros factores. Obviamente nosotros no somos médicos, ¿no? Pero sí trabajamos con un cuerpo interdisciplinario. Muchos de nuestros estudiantes, como lo dije anteriormente, trabajan en el sector salud y tienen mucha relación con médicos y enfermeras y ahí se genera ese trabajo interdisciplinario en las investigaciones de ellos. En general, esto es, como bien también lo mencionó nuestro compañero, una pequeña parte de lo que se sigue trabajando porque es un tema bastante amplio y pues son varios artículos más que pudiéramos estar escribiendo al respecto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por esta presentación, por mostrarnos el trabajo que han estado elaborando al respecto. Y bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente presentación. O yo, ¿no? Sí, creo que sigues tú, Cristian. Déjame, te voy a presentar. Bien, sigue el maestro Cristian Pierre Soto Santiago. Su ponencia se llama Experiencia Docente en el Programa Social Pilares Carmen Cerdán. Él es candidato doctoral en la UAM Xochimilco, especializado en investigación y gestión territorial, maestro en urbanismo por la UNAM y licenciado en planeación territorial por la UAM Xochimilco. Docente en planeación territorial en la UAM Xochimilco desde 2023. También es docente en el programa social Pilares Carmen Cerdán, Coyoacán. Es miembro académico, no es miembro, es parte del comité académico de la Red Pedagógica Contemporánea desde 2021.
Ha sido participante en proyectos urbanos y territoriales en Corena y la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, colaborador en programas de desarrollo urbano para diversos municipios y estados de la República, analista municipal en cartografía en INEGI durante el Censo de Población y Vivienda del 2010, ponente en coloquios nacionales e internacionales sobre urbanismo y territorio, y también fue ponente invitado en el seminario en la École Nationale Superior, no sé cómo se pronuncia, en la Escuela Nacional de Arquitectura de París, y miembro del proyecto PAPIT en la UNAM. Cristian, el micrófono y la pantalla son todas tuyas. Ok, bueno, pues muchas gracias. Mi ponencia de hoy se titula Experiencia docente en el programa social Pilares Carmen Cerdán. Y bueno, yo voy a hablar más que nada de mi experiencia, no voy a analizar tanto teóricamente ni conceptualmente. Y bueno, tengo que decir que al hacer el escrito para mandarla a la red, pues me conmovió mucho hacerlo porque tuve una experiencia muy significativa en este lugar, en Pilares, que ahorita les voy a explicar qué es. Pues primero que nada, soy profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y tiene que ver esto porque cuando yo estaba trabajando en Pilares, me lancé mi candidatura como profesor y yo pensaba que no iba a quedar, incluso la entrevista la hice en una covachita ahí en Pilares y fue una de las entrevistas más cortas que he tenido en mi vida y pues resultó que me seleccionaron para dar clases en la licenciatura que yo tomé, que se llama Planeación Territorial, y también decirles que explicar qué es planeación territorial y qué es el sistema modular en la UAM Xochimilco sería tema para otras ponencias. Bueno, resulta que yo quedé seleccionado como profesor, pero antes de eso, pues yo estaba en un programa social llamado Pilares, que es un programa que hace el gobierno de la Ciudad de México, que se llama Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, y se localizan en zonas vulnerables de la Ciudad de México. Para esto, pues yo di un salto de contexto de un lugar a otro en una misma realidad. Estas imágenes muestran que yo trabajaba como profesor comunitario y nos localizábamos en un parque dentro de una colonia que se llama CTM Culhuacán. En este parque nosotros dábamos asesorías de todo tipo, educativas, incluso hice una labor de alfabetización. Yo nunca había hecho eso y es una labor sumamente enorme. Enseñar a alguien a leer y a escribir es algo que es una cuestión que lleva sus dificultades, pero pues con la voluntad de las personas que quieren aprender se facilita. Bueno, el objetivo de los pilares es fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables. Se dan todo tipo de actividades educativas, capacitación laboral en oficios, se dan cursos de autonomía económica, se dan clases de cultura, de arte, deportes y lo integran este espacio talleristas, docentes y monitores. En este espacio, pues había todo tipo de actividades como Zumba para personas adultas mayores, ajedrez, o invitábamos luego especialistas de UNAM para explicar, por ejemplo, fenómenos sísmicos, ayudábamos a los estudiantes a hacer sus tareas o incluso a terminar sus estudios. Entonces, son espacios públicos y gratuitos, abiertos a todo tipo de persona, no se cobran. Entonces, lo único que tiene que hacer una persona para acceder a los cursos es registrarse con sus datos personales. Eh, una de las dificultades de Pilares es, como ya lo dijo Julieta, pues ser docente es una tarea muy importante y en caso contrario a otras instituciones en Pilares, tú no sabes a qué le tiras, ¿no?
porque como te puede llegar una persona que quiere terminar su secundaria, que tiene 50 años y lleva 20 años sin estudiar, como te puede llegar un niño que quiere que les enseñes las tablas, ¿no? De multiplicar. Entonces, es un espacio accesible a la diversidad y eso implica desafíos enormes para los docentes porque uno se tiene que adaptar a las necesidades de la comunidad y uno no puede negar el servicio. Entonces, pues uno tiene que aprender a aprender y aprender a enseñar, ¿no? Entonces, es como vas creando vínculos con los usuarios, les decimos, yo les digo personas, y pues estos se vuelven personalizados porque muchas veces les das una asesoría a una persona dentro de una hora. A veces se conforman grupos, pero esos son otro tipo de actividades. Entonces, la labor del docente dentro del Pilar es para atender las necesidades de una comunidad vulnerable, pues es que tienes que tener las aptitudes para atender a todo tipo de personas, con todo tipo de intereses, medios, historias de vida, y esto se dificulta mucho porque pues no tenemos la experiencia, pero uno orgánicamente se va adaptando a las personas y las personas también pues contribuyen a a su propia enseñanza. Entonces, aquí en estos espacios tienes desafíos continuos, porque de repente, pues la asistencia no es continua de los alumnos porque tienen diferentes actividades y como puedes crearles horarios y no pueden llegar y de repente te llega una persona nueva que quiere información o quiere que la atiendas, entonces en un momento, en una hora tú puedes atender diferentes personas con diferentes actividades. Entonces, un desafío es la gestión y la administración del tiempo y de las actividades. Y bueno, los pilares se conformaron principalmente a partir de las ciberescuelas, que eran puntos donde había computadoras con internet. Y introducir las computadoras en los pilares suponía que nosotros íbamos a combatir el rezago educativo a través de que las personas tomaran cursos en internet o terminaban sus estudios como prepa en línea o universidad a través de las computadoras. Este proyecto se extendió a lo que se llama Pilares en toda la ciudad porque empezó en la alcaldía Tlalpan con Claudio Sheinbaum y tiene una importancia vital la computadora porque es una herramienta de trabajo en los pilares, porque a partir de la computadora nosotros podemos dar actividades, cursos, incluso registrar a las personas, porque en los pilares llega personas a pedir información sobre cómo llegar a una dependencia del gobierno, cómo darse de alta en el SAT, cómo registrarse en una plataforma. Entonces nosotros teníamos que atender esa necesidad. Y bueno, ya paso a lo fundamental de mi ponencia, que es que yo vi la necesidad de muchas personas adultas mayores, en su mayoría, que no sabían manejar una computadora ni su teléfono inteligente. Entonces, estamos dentro del paradigma digital que fue muy abrupto para muchas personas y decidí abrir un curso de computación básica para cualquier tipo de personas y fue un gran desafío y también fue un éxito porque se me llenaron los cursos, incluso había listas de espera. Por falta de computadoras no podía atender a todos, pero prácticamente tenía 100 personas en lista y solo podía atender a 30 personas en un tiempo determinado con diferentes horarios. Entonces, esta experiencia fue una de las más enriquecedoras de mi vida porque enseñarle a personas que no saben absolutamente nada de computación y que llevan mucho tiempo sin aprender algo o ir a un curso, pues es un reto muy importante. Y también a personas que no tienen el acceso a estos medios. El espacio de pilares son espacios que tienen aulas. El aula de ciberescuelas en donde yo estaba tenía 40 computadoras y durante mis cursos se llenaba esta clase y la mayoría de las personas, como repito, eran adultos mayores. Yo solo utilizaba un proyector
y les daba pues algunas metodologías de cómo aprender a usar la computadora. Era 2 veces por semana, duraban 1 hora, pero a veces me extendía 1 hora y media o 2 horas para explicarles algo, porque pues yo hacía casi personalizada las clases. Las características de los estudiantes pues son muy diversas. Principalmente las personas que tomaron este curso eran personas que nunca habían podido tener la oportunidad de tener una computadora o de saber utilizarla. Incluso el acceso a estos medios se ha socializado, pero tener acceso a ellos no quiere decir que sepas manipularlos. Entonces aquí había una problemática por este paradigma digital de que todos ya los procesos se han digitalizado y muchas personas han quedado relegadas o marginadas de este tipo de medios. Por ejemplo, para cuestiones tan básicas que para un niño de esta generación resultarían fáciles, para ellos era un gran reto, por ejemplo, registrarse en una plataforma del gobierno o hacer algún tipo de trámite, imprimir, guardar documentos. Y bueno, dentro de mis alumnos había diferentes condiciones económicas, ideológicas, físicas, psicológicas, cognitivas. Muchos de ellos tenían problemas de salud delicados. Entonces, también para estos alumnos era un reto tomar un curso. Aquí está un ejemplo de que les enseñé a usar Excel y uno se va adaptando porque les enseñé fórmulas, pero se les hacían muy difíciles, pero querían aprender Excel. Entonces, a través de los píxeles que tiene Excel, les empecé a que dieran formato a las celdas a través de dibujos con píxeles. Hicieron Marios Bros, los Minions, un montón de figuras. Y algo muy gratificante es cuando ellos podían hacer algo porque pensaban que era imposible que ellos pudieran manipular las computadoras. Incluso había alumnos que me enseñaban trucos porque lo que yo les decía durante el curso es que le perdieran el miedo y que si se descomponía la computadora yo la apagaba. Entonces, pues empezaron a perder el miedo. Desde prender la computadora les enseñaba y cuando la prendían y cuando la apagaban, pues ya era una emoción muy grande para todos. Se hizo un círculo muy fraternal de alumnos, se hicieron amigos. Incluso muchos me decían que era la única oportunidad de interactuar con otras personas, porque muchas de estas personas viven solos o pues ya terminaron su vida productiva y no tienen pues muchas actividades por sus condiciones, ¿no? En este grupo se formaron muchas amistades y la mayor parte de las personas que estaban en este grupo eran mujeres. Entonces, bueno, otra cosa es que los mismos alumnos se volvían maestros. Por ejemplo, si un compañero no entendía algo, yo pasaba a cada lugar a atender a los alumnos, pero como eran tantos, pues los alumnos que entendían les pasaban a explicar a los otros alumnos, entonces se hacía un círculo muy bonito. Incluso el personal de ahí me ayudaba porque pues eran muchas personas para un solo profesor y pues otros profesores o monitores me ayudaban. Y esto se marca por la necesidad del paradigma digital, la necesidad de utilizar una computadora o medios digitales porque ya no es una moda, sino es una necesidad. Y si uno no está dentro de este paradigma, pues queda excluido a muchos procesos sociales que se han automatizado a través de las redes sociales o el mundo de Internet. Y también es un medio muy importante de comunicación, información, incluso pueden aprender cursos. Yo les enseñé a bajar libros, a buscar cursos, a hacer compras, les enseñé un montón de cosas y era más o menos, ellos me pedían, enséñanos a imprimir porque necesitamos imprimir tal formato para entregarlo, o enséñanos a registrarnos al mercado laboral y les enseñaba eso. Entonces, yo trataba de enseñarles cosas que fueran a utilizar o que les fueran útiles en su vida diaria. Bueno, el curso, aparte de computación, se convertía en un debate de ciencia, tecnología, salud, incluso hablamos de conflictos geopolíticos, conflictos, porque algo de enseñarle a personas adultas mayores es que tienen tanta entusiasmo por aprender
que siempre me pedían más y más y más. Entonces, pues yo preparaba pequeñas pláticas, les ponía videos sobre cuestiones del mundo. Por ejemplo, les enseñé el TikTok. Para ellos fue algo muy impresionante que existiera el TikTok o el Facebook o el Instagram. Entonces, aparte de enseñarles esas cosas, el curso empezaba desde cero. No importaba si nunca habían tocado ninguna computadora, ellos iban a poder manejar la paquetería Office, que en este caso se llama WPS, que es una paquetería de software libre, enseñar a manejar el entorno Windows, incluso les enseñé a usar Google Maps para llegar a algún lugar, incluso a visitar ciudades virtualmente, y cuestiones de ciberseguridad para que no cayeran en fraudes o trampas de este tipo de medios. E incluso crearon documentos, carteles, presentaciones. Y cada logro para ellos era muy importante. Eran personas tan agradecidas y respetuosas que yo decidí crearles una constancia que una amiga me ayudó a diseñar. Y para ellos fue súper significativo tener su constancia porque muchas personas, bueno, algunas personas me decían que era el primer curso en su vida que habían tomado y que iban a enmarcar esa pequeña constancia como un logro en su vida. Entonces era pues muy emocionante cuando terminaban el curso. Tengo que decir que cuando terminaban el curso, ellos hacían como su graduación y hacían una fiesta y llevaban comida. Entonces era algo muy, muy bonito para mí. Entonces, pues en este sentido, el profesor tiene una responsabilidad social y para mí algo tan básico para nosotros o para la mayoría de las personas como usar una computadora, para ellos era un gran logro. El curso duraba 3 meses, pero luego se alargaba a 4 porque ellos querían seguir en el curso hasta que pues les decía que había listas de espera y tenían que dejar a otras personas tomarlo. La suma de pequeños logros era algo muy significativo porque al final ellos hacían cosas sin yo ya ayudarles. Por ejemplo, hacer un documento en Word, ponerle imágenes, tablas, hacer una presentación en PowerPoint o copiar documentos y pegarlos en su memoria USB. Incluso me llegaban anécdotas de que, ¿qué cree? Mi hija vino y me dijo, ay, no sé hacer esto, y que le digo yo, y que se queda súper asombrada porque dice, ¿cómo sabes hacer esto que yo ni sé, no? Un truco en Excel. Entonces, como que eso, aparte de que están aprendiendo, los motiva a vivir, a aprender más. Entonces, yo veía sus caras cuando entraron al curso de miedo y cuando terminaron, ahorita les voy a enseñar las imágenes. Entonces, bueno, esta es la pachanga que hacían. Vean sus caras de felicidad. Hacían bailongo. A mí me sacaban a bailar, pero yo soy muy malo para bailar, entonces, pues, qué bueno que no me tomaron fotos, pero hacían de comer, llevaban platillos, e invitaban a todo mundo, y pues era un gran grupo de hermandad. Y bueno, este es el Pilares, estaba abajo de un puente. Aquí están las constancias. Y bueno, también no hay que considerar a las personas como lo hace el sistema, que como objetos, como números o como estadísticas, porque para el sistema o para el mercado laboral, ellos tienen una caducidad. Por ejemplo, pues, y esto se ha visto reflejado en que se ha atentado a las prestaciones sociales, a las jubilaciones, y tenemos que valorar lo que estas personas han hecho en su vida, pero pues muchas de ellas me decían que pues se sentían muy mal porque ya no tenían nada que hacer y el único apoyo económico que recibían era el apoyo que da el gobierno, que es el apoyo a adultos mayores. Entonces muchos me decían que sin ese apoyo pues no sabrían qué podrían hacer. Y bueno, también reconocer la dignidad de las personas. Yo fomentaba en mi clase la conciencia política y social, el bien común, el pensamiento crítico y reconocer la realidad de las personas, porque en alguna época estas personas fueron muy exitosas y yo tenía ingenieros que viajaban por todo el mundo y parece que el sistema no reconoce esto o la sociedad no reconoce muy bien esto
que tenían que ir al curso como único forma de ser reconocidos por sus semejantes. Este es un cartel porque como les enseñé, al principio yo trabajaba en una brigada hasta que se nos abrió el Pilares en septiembre. Esta es una parte de las clases, les enseñaba las funciones de los algoritmos y así les iba explicando cómo iba pensando la computadora con sys y nos y ceros y unos. También les enseñaba cuestiones culturales, por ejemplo, el reconocimiento a las mujeres, y yo les dije, ¿sabían quiénes eran las que manejaban la primera computadora en hacerse en la historia de la humanidad? Y pues yo les decía, eran las mujeres, pero muchos de nosotros no sabíamos que la computadora ENIAC eran manejadas por matemáticas que hasta la fecha, bueno, y creo que ya se han reconocido su labor, pero pues en esa época la mujer tenía que pertenecer culturalmente a la casa, ¿no? Por eso pongo esa imagen. Cuando ellas podían manejar estas enormes computadoras que eran de un cuarto o un edificio, y también les enseñé a crear contraseñas y aquí pues se reían mucho porque les decía, miren cuáles son las contraseñas más usadas en México y muchos se reían porque decían que tenían unas de esas contraseñas. Y pues ahí dice cuánto tiempo le lleva a un hacker descifrar sus contraseñas. Y pues ya yo les enseñé a hacer contraseñas seguras, les decía, piensen, por ejemplo, ¿les gusta el chicharrón? Pues vamos a desmembrar el chicharrón y en lugar de la I ponemos un 1, en lugar de la A ponemos una arroba, ponemos un punto y un número y así van haciendo contraseñas seguras que deben de mezclar mayúsculas y minúsculas, números y símbolos para que pues no se los hackeen, ¿no? Porque muchas veces ponen el nombre de su cachorro o la fecha de nacimiento y hasta cualquier persona puede descifrarlas. Y esta es la constancia que les di, la hice lo más profesional posible. Bueno, lo hizo una amiga que es diseñadora gráfica y pues fue muy significativo para ellas y bueno, para todos los que integramos este curso. Incluso apenas me dio el golpe de realidad porque no me pude despedir de ellos porque se tuvo que suspender el curso porque como 2 meses estuvimos sin luz en Pilares y cuando yo gané la plaza en la UAM, pues ya no me dio oportunidad de seguir en el programa Pilares. Entonces, para junio me dijeron que tengo que ir, yo creo que van a hacer una fiesta y pues estaría bien porque no me despedí bien de ellos y quería invitarlos, pero por cuestiones de logística para que vieran la ponencia, no pudieron asistir. Entonces, bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Nos hubieras avisado que querías que entraran. Nos Ok, dijiste. sí, pero tampoco iban a poder porque tienen un curso aparte. De acuerdo. Muy bien, Bueno, pero Cristian. les podemos compartir la liga de YouTube que vamos Sí, a en los próximos días. gracias, sí. Muchas felicidades, Cristian Pierre, y a todos los ponentes. Listo. Felicidades, Cristian, por tu presentación. La maestra Paulina Araceli dice, qué emocionante maestro. Cristian, sus experiencias, me imagino lo reconfortante que sería para usted. Felicidades y gracias por la socialización. ¿Hay alguien que le gustaría tener participación, preguntas, comentarios? ¿Nadie? A mí Adelante, Mónica. pues, muchas gracias, Cristian Pierre. Justo llegué a esta mesa en tu presentación y bueno, pues un honor, la verdad, que docentes como tú trabajen todo esto con las personas y justamente porque eres alguien preparado, que se preocupa por la formación y todo, puede hacer este tipo de intervenciones en lugares con esta diversidad tremenda de necesidades, de culturales, sociales, etcétera, ¿no? La verdad es muy interesante y muchas gracias por permitirnos entrar a estas experiencias y verlas tan de cerquita con esta intervención tan pedagógica, porque para nosotros esta es la academia apasionada de la pedagogía. Muchas gracias, Cristian. Gracias.
Sí, muchas gracias, Cristian. Dice la maestra Patricia Telles, doctora, un reconocimiento por la labor realizada en Pilares y poder atender con profesionalismo a estos grupos vulnerables. Gracias, Cristian. Y pues sí, también creo que la labor que se hace en los Pilares es gigantesca, ¿no? Como bien lo dices, pues llegan personas con todas las características, ¿no? Con gente que sabe, gente que no sabe, y, y esta pasión con la que les enseñas, me parece que es muy plausible. Gracias. Y bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que está a cargo de la doctora Paulina Araceli Soto Carballo. Su ponencia lleva por título ¿En verdad quieres que te cuente cómo he sido creativo? Ella vive en Culiacán, Sinaloa, es licenciada en Sociología y maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es doctora en Educación Humanista por la Universidad Nexum de México, Culiacán. Desde 1995 trabaja en la Universidad Autónoma de Sinaloa como profesor investigador de tiempo completo en la licenciatura de Sociología, Facultad de Filosofía y Letras, como también en el nivel medio superior en la misma universidad. Es miembro activo del Colegio de Historiadores de Sinaloa y de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Adelante, profesora Paulina. Bienvenida. Su micrófono está apagado. Ahí. Sí. Bueno, pues ya lo encendí. Pues buenos días o buenas tardes. Muy interesantes todas sus participaciones. Espero ser amena y que también les agrade en algo. Y también me voy a adelantar. De hecho, tengo la cámara aquí adaptada en la computadora bien rara, que siempre me veo así con el cuello hacia arriba. Voy a tratar de mantenerlo lo más que se pueda abajo. Y otra de las cosas, he estado teniendo problemas con el internet. No sé si se dan cuenta que me salgo y vuelvo a entrar. Ojalá que no sea ese problema en este momento. Y voy a tratar, les digo, de ser amena. De hecho, puedo adelantarme aquí. A ver dónde dice presentación, ya. Se supone que yo voy a manipular las diapositivas, ¿verdad? Sí, O por usted. favor. Sí, como usted guste. Nomás que ya las perdí aquí, otra vez, no sé. Si quiere las proyecto. Bueno, de hecho, ¿cómo le voy a decir? Voy a tratar pues, de ser amena, no tengo mucho que decir, de hecho, ahorita que hablaban ustedes de los nombres de los sentimientos, hay veces que no sabemos qué nombre ponerle a ese sentimiento que uno tiene. De hecho, a veces me da, a pesar de que tengo tantos años siendo maestra, me da pena hay veces estar en público y presentar lo que yo sé, o sea, lo que yo sé. Entonces, pero bueno, aquí estamos y muchísimas gracias. Y precisamente, pues, porque me llamó mucho la atención cuando me invitaron a participar o que vi primeramente el programa y medio lo ignoré y después, que me mandan la invitación personalmente, pues, de aquí soy. Y se me ocurrió así, ¿en verdad quieres que te cuente cómo he sido creativa? Porque en uno de los cursos que he tomado, nos insistieron en que expresáramos qué tan qué tan creativos éramos, sobre todo no tratándose bueno, de lo que ya nos sirve, eso tratándose en las cuestiones de reciclar, de hacer algo nuevo de lo que creemos que nos sirve, qué tan creativos somos. O sea, entonces a mí me daba muchísima pena expresarlo porque uno cree que no lo es. Entonces después, entre tanta insistencia, como para quitarme ese sentimiento de pena, de miedo, pues, o sea, como que cuestiono a la persona que me lo está pidiendo. O sea, aunque yo lo hice en una forma de reflexión a solas, pero como que se lo tenía que contar a alguien y pues desnudarme, por eso le ponía, ¿en verdad quieres que te cuente cómo he sido creativo? Y cuando veía el título de esta actividad con ustedes aquí,
en esta red, pues sí, o sea, es bien importante el ser creativo en las cuestiones en las cuestiones de docencia, o sea, es importantísimo. Si quiere pasamos a la siguiente. Pero no sé cómo moverle. Sí, entonces, y a grandes rasgos, pues sí, voy a hablar de qué es la creatividad, algunos autores que hablan de la creatividad y la creatividad en la docencia, algunas características de la creatividad, su importancia en la docencia y a las conclusiones que voy a llegar. Si quiere continuar. Es que no. Entonces, sí, precisamente aquí el proceso creativo es un proceso creativo, o la creatividad es un proceso, es una de las potencialidades elevadas y complejas que los seres humanos tienen, implican habilidades del pensamiento sobre todo, pero sobre todo cómo estas habilidades permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados hasta los conocimientos como superiores para lograr esas ideas que tenemos en mente. A ver, o me dicen, yo le muevo aquí las diapositivas. Entonces aquí autores como, ¿sí? Autores como Flanagan dice que la creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso, lo esencial en eso novedoso, dice, aquí es la novedad y no la existencia previa del idea o producto, sino qué es lo que presento. La creatividad es demostrada, inventada o descubriendo una solución a un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución del mismo. Continuamos con la diapositiva. También aquí está Terry Jackson, 1962. Para ellos, la creatividad es una habilidad de producir formas nuevas y restaurar situaciones estereotipadas. Vamos a continuar y voy a... Rendón dice que es una capacidad y como capacidad, todas las capacidades es en un componente estructural de la personalidad que es susceptible de ser desarrollado. Tiene bases neurológicas y características sociales. Continuamos con el siguiente. Bueno, allí me quedo un poquito. Aquí, por ejemplo, sí, o sea, también, bueno, aquí me voy a regresar un poquito porque he estado mencionando algunos términos al definirlo. O sea, de hecho, la creatividad tiene los sinónimos de imaginación, originalidad. O sea, decimos, ¿cuánta imaginación tienes? ¿Cuánta originalidad tienes? ¿Eres original en eso? ¿Qué fantasía lo que se te ha ocurrido? ¿Qué fantasioso? ¿Eres un ingenio, o sea, o eres un genio al hacerlo? ¿Eres un inventor? También lo decimos, o sea, no lo podemos tomar como creatividad, como singularidad e innovación. Innovamos algo con aquello que tenemos para ser creativos. Creativos y sobre todo podemos decirlo, lo represento con algo tangible en lo creativo. Bueno, aquí algunas de las características de la creatividad dice, pues sí, ha existido desde siempre. De hecho, pudiéramos decir el creador como le querramos llamar, Dios o como le querramos llamar, pues desde sus inicios ahí en la Biblia, o sea, dice ahí, creo al mundo. O sea, todo un arte, porque para donde volteemos en la propia naturaleza, pues es una creatividad inmensa. Me encanta pararme en la ventana de mi casa aquí en Culiacán, hay unos hermosos amaneceres y atardeceres, ni se diga, que uno ve hacia el firmamento y se ven los brochazos que el creador hizo. Entonces, pues ha existido desde que el hombre ha existido, desde siempre. El hombre ha sido incansable en transformar creativamente su entorno, los medios de subsistencia, y precisamente los elementos que la caracterizan pues son la espontaneidad. El ser creativo es ese ser espontáneo,
es tener la libertad de crear lo que a uno puede crear, es tener sensibilidad para hacerlo, es una excitabilidad. Al sentirlo se siente uno exitoso, yo creo, ahí sí en los conceptos, definiciones de sentimientos, se siente uno exitoso y pareciera que pues está logrando en lo más mínimo lo que se ha propuesto en crear. ¿Quiere continuamos? Y pues la importancia de la creatividad, tanto en la cotidianidad del ser humano, como no se diga en la educación, dice, por lo tanto, es una posibilidad del ser humano. Es posible que el hombre pueda crear, y por lo tanto, vincularla a su propia naturaleza, su vivencia. Y pues en el ámbito académico es necesario emplear la creatividad y exhortar a los alumnos a que la practiquen, que ellos imaginen qué se puede hacer con algo, con eso ahorita, como les decía, con ese algo que creíamos que ya no servía y que ellos pueden transformarlo. Pero inclusive los alumnos siendo creativos, trayendo entre la teoría que van viendo más lo que ellos pueden manipular con eso y poderlo. Ahorita vamos a ver un poquito más de esa importancia en la docencia. Entonces, que imagine qué se puede hacer con eso que tienen, y cuando ellos tienen y al tener la respuesta, ya el alumno se está sintiendo que es creativo, que es capaz, y pues como que eso le va a dar confianza también para continuar en los estudios. Y creo, relacionándolo con la conferencia de Cristian, pues, o sea, eso no la conferencia de Cristian, sino los compañeros de acá de los Mochis, cuando hablan del estrés, cuando logramos algo, por pequeño que sea, nos baja el estrés. Por eso la importancia de estimular al alumno a que imaginen qué más pueden hacer diferente para lo que se está destinado a aquello que se tiene. Aquí, por supuesto, como docente tenemos que ver, es estar convencido de que todas las personas, sobre todo en este caso los alumnos, tienen la habilidad para crear. Suena sorprendente, ya que para que el alumno aprenda necesita precisamente emocionarse, sentirse seguro de sí mismo y saber que es creativo. Él mismo aprende también al desaprender. Me gusta la siguiente. También esa importancia que tiene el alumno, perdón, la creatividad es en el ámbito, bueno, sobre todo porque estaba insistiendo en el ámbito académico. Es precisamente emplear la creatividad para que el alumno desarrolle más el pensamiento creativo, ya que la innovación y el cambio juegan un rol importante en ellos. Y al desarrollar ese pensamiento creativo interviene la memoria, la inteligencia, la imaginación y otros procesos mentales complejos que conducen precisamente a esa originalidad que ellos pueden hacer. Aquí me voy a ir precisamente a algunos de lo que escribía en el escrito de la ponencia, precisamente entre mis creatividades o entre mis logros de creatividad que he tenido. O sea, por eso me daba pena exponer ese pequeño escrito que tenía que hacer cuando lo tuve que hacer. Entonces, bueno, me puse desde la niñez, o sea, en qué momentos fui creativa. Y sobre todo en la niñez, pues es muchísima la diversión para muchos niños, vaya, porque ya sabemos que a muchísimos niños les cuesta muchísimo por las relaciones sociales que tienen en su cotidianidad, y no solo a los niños, también ahorita a los adultos, a mis alumnos, que inclusive muchísimos de ellos pues ya son bastante grandes, inclusive algunos jubilados, siguen teniendo pena para expresar lo que saben hacer. O intentar hacer algo nuevo. Ese miedo a regarla como que da pena. Entonces yo me ubicaba en este escrito en la niñez. La niñez, cómo ponía allí, cómo hacíamos cada travesura
definí allí lo que es una travesura. Aparentemente, pues son cosas que nos prohíben en casa o en las escuelas, pero que no tienen mayor relevancia. Claro, a lo mejor sí tienen cierta consecuencia en algunos momentos de algún peligro. Entonces yo recuerdo que yo me iba a una pequeña laguna que había allí en casa y agarraba unas bolas allí lo definí en el escrito, unas bolas de lama, algunas personas le llaman zurrapa en algunos lugares. Entonces, nosotros, no nomás yo, sino mis hermanos, nos agarrábamos, hacíamos la bolita y decíamos a ver quién le atina a pegarle a la tortuga aquella que está en la laguna o al sapo, o quién hace esos saltos que van haciendo en el agua, por ejemplo, las piedritas que muchas veces de niño tenemos la oportunidad de jugar. Entonces nos divertíamos, pero o sea, eso para mí me es diversión y todavía pues remontarme a la niñez me causa pues emoción, pero sobre todo cuando ya estábamos en clases, que yo iba a clases multigrado, el maestro creo les preguntó a los niños de cuarto o tercer grado que si que era, llevaba en una botella ese material y dice, ¿qué es esto? Y yo esperé, yo creo, mucho o poco, pero contesté que es lama, maestro. Y pues todas las miradas, y yo dije, sí, el maestro ni me preguntaba a mí, me va a regañar, me va a reportar con mis papás. Pero no, fuera de eso me felicitó y todos quedaron sorprendidos, pero nadie de ellos sabía qué era esa experiencia, o sea, qué era eso. Entonces, eso va dando seguridad y sobre todo allí, pues aparentemente no era creativo, no estaba haciendo nada mucho con esa lama, pero el tocar con las manos, el ser kinestésico, ¿cómo se aprende? Creo que eso me fue dando seguridad para irme desarrollando y estar más en público, a lo que creo que también eso me ha ayudado para ser docente y estar frente a grupo. Parece que me contradigo al decir, no, me da mucho miedo estar frente a grupo. No, lo que me da mucho miedo es que sepan que sé algo. Creo que el estar en un grupo, ¿no? Y menos a estas alturas, pues. Pero entonces, y así fui creciendo entre haciendo ese tipo de actividades, pero hoy que estoy en la academia digo, bueno, ¿y cómo he invitado a mis amigos, perdón, a mis alumnos a ser creativos? Ciertamente hay muchísimas dinámicas en los libros de qué hacer con algunos desechos, con algunas basuras o con los mismos temas relacionados con las clases que tenemos, cómo manipular esas clases. Entonces yo a veces, por ejemplo, ahí también ponía en el ejemplo, recuerdo en una ocasión les pedía que hicieran una imagen, un dibujo, cuando veíamos en una de las materias de Sociedad y Política de México, donde analizamos los presidentes de México, y recuerdo que uno de ellos hizo a un Lázaro Cárdenas. Lo hizo, pues sí, muy parecido, muy creativo, un gran pintor, hizo a un Lázaro Cárdenas con sus características fisiológicas, pero lo que a mí no me cuadraba era que lo había hecho sin un brazo. Entonces, sin un brazo, y ya le pregunté, no, profe, pues es que perdió un brazo, me dice. Entonces, ya pues era la confusión de que había sido Álvaro Obregón quien había perdido ese brazo. Entonces, bueno, ¿a qué voy con eso? También sabemos que con el error aprendemos mucho más. Después, entre ellos, como lo habían hecho también entre equipos y Vina, lo habían socializado, pues se rieron constantemente en las clases o en las siguientes clases siguieron sacando risa de eso. Entonces, creo que allí es donde está el aprendizaje, pues o sea, de un error está el aprendizaje, pero eran creativos. A mí no se me hubiera ni a Álvaro Obregón dibujarlo sin un brazo. O sea, son detalles que, pues que uno las va aprendiendo, o sea, infinidad de cosas que ellos son bastante creativos. Ahorita decía la doctora Julieta que sí, que también hay veces, pues aprendemos del alumno, no es que aprendamos tanto, pero sí. Yo a veces digo, no sabe el alumno que yo aprendo más de que él, o que yo le puedo enseñar y pueda aprender de mí. Bueno, la siguiente, ¿esto ya lo habíamos leído? Ya. ¿O no? Bueno, aquí yo estoy poniendo, pues, podemos decir que ya llegando a la conclusión, que la creatividad, podemos decir, son aptitudes adoptadas de una u otra manera en cada persona. ¿Y por qué no decirlo? Necesarias para mejorar los logros en lo que se emprenda y no se diga en la educación. De hecho, en la educación yo la traía en aquel momento que no me animé a escribirlo,
pues sí, parece que el ser creativos, el demostrar que somos creativos, también se cumplen allí los 4 pilares de la UNESCO, o sea, se convive, se socializa con ellos, que es uno, creo, de los pilares más importantes, poder socializar con la creatividad, y sobre todo, pues lo relacionaba con ese episodio de Lázaro Cárdenas, pues, o sea, cómo socializan los muchachos, y seguramente ellos se van a acordar, no sé si de la maestra Paulina o del periodo de Lázaro Cárdenas. Podemos pasar a la siguiente. Y también continúa con esa conclusión, pues como docentes hay que estar convencidos de que todas las personas, los alumnos, tienen habilidades para crear, y suena sorprendente, ya que para que el alumno aprenda necesita emocionarse, sentirse seguro de sí mismo y saber que es creativo. El mismo aprender, lo decía hace rato también cuando las definía, pues es el desaprender. Podemos ver la siguiente. Bueno, yo aquí tengo una más, perdón. Y como docente, bueno, aquí se las puse, perdón. Puedo decir que cuando se es creativo, cada palabra, cada acción que se va realizando hace reflexionar, manipular, cambiar o especificar su significado de diferentes maneras, además de que el estudiante puede darse cuenta de lo que es capaz, de lo que puede hacer y lograr. Bueno, gracias y muy amables, ahí les dejo mi correo, y pues estoy a las órdenes de algún comentario y pregunta. Muchas gracias, doctora. No sé si alguien tenga algún comentario, una pregunta para la doctora Paulina. Muchas gracias, doctora Paulina. Creo que es muy importante traer el problema y el de la creatividad a la mesa de la docencia, y pues consideramos desde la pedagogía contemporánea que la creatividad, si como usted bien dice, inicia en la infancia, en la niñez, y es muy espontánea, es natural, etcétera, y hay que fomentarla, ¿no? También es muy importante nutrirla con conocimiento, con conceptos, porque eso potencia todavía más la creatividad, ¿no? La serendipia que hablaba Evelyn en otra mesa se da justamente cuando hay ese conocimiento, ¿no? Y ahí esa labor que usted hace con sus alumnos de potenciarla, promoverla, etcétera, pues es importantísimo, porque un médico necesita creatividad para proponer soluciones y resolver problemas con sus pacientes, o en un hospital donde no hay material, o en un hospital que está aislado, o en un hospital necesita la creatividad para resolver esos problemas, o un ingeniero, pues también a partir del conocimiento que tiene, pues esa también requiere esa creatividad. Y nosotros sostenemos que lo caótico, porque a veces los problemas son tan abrumadores y parece todo un caos, pero el opuesto dialéctico del caos es el cosmos. Y ese espacio que se abre entre el caos y el cosmos justamente es el intersticio de la creatividad. Esta creatividad lúcida, atenta, rigurosa, que nos lleva a proponer soluciones a problemas, y que en la escuela pues es el laboratorio óptimo para equivocarse, como usted bien lo dijo, ¿no? Donde se pueden equivocar los alumnos sin ningún riesgo de nada, pero pues no podemos permitir que un médico o un ingeniero se equivoque ya en su práctica profesional, ¿no? Sino que justamente esta creatividad y este ejercicio y esta promoción de la creatividad que usted aborda y nos trae a la mesa, pues es muy importante. Muchas gracias por su ponencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Doctora Patricia. Sí, yo creo que igual que la doctora Mónica, es importante que como docentes reflexionemos nuestro papel ante este desarrollo de la creatividad y estar impulsando, ¿no? La creatividad con los estudiantes. El que ellos analicen los problemas que por sí son complejos con un pensamiento divergente, ¿no? Crear estos espacios académicos donde se den las oportunidades y además que el respeto y la libertad sean valores que se practiquen. Reconocer el arte también como una expresión de la libertad, y aparte de diferentes tipos de pensamientos. Ay, hay mucho ruido allá, pero bueno.
La UNESCO la define como a la creatividad como una capacidad para transformar la realidad, ¿no? Y ahorita con los estudiantes que tengo de bachillerato, ellos están atendiendo el problema del agua, que es un problema que creo que no es de las grandes ciudades, sino se está viviendo en muchos lugares. Y el reto es crear también estos contextos educativos que permitan generar ideas nuevas, apropiadas, de alta calidad, y valorar la iniciativa que ellos tengan, la curiosidad, originalidad, novedad, la búsqueda, la flexibilidad y la fluidez en las ideas. Entonces, sí, creo que es una tarea que nos llevamos todos los docentes. Gracias. Gracias. Bien, y yo, bueno, aportar como desde la pedagogía contemporánea, en mi ponencia les mencionaba los rizomas, ¿no? Y me parece que esta parte de la creatividad eh, puede entrar perfectamente en el rizoma tecnológico ingenieril, donde pues nos da la posibilidad de atender y resolver problemas, pero pues a partir de la creatividad, ¿no? O sea, no es que vaya a ser algo espontáneo, sino que sí necesitamos precisamente, como dice Mónica, este conocimiento, ¿no? Todo este pensamiento estructurado para poder resolver, pero a partir de la creatividad, ¿no? ¿Alguien más quisiera? ¿Cristian? Yo, Adelante, Cristian. felicitar a Paulina. Me gustó el momento en que me transportaste a Sinaloa, cuando agarrabas estas bolitas y le dabas a los sapos, como que me transportaste y eso me gusta de las charlas, de que uno puede imaginar lo que el otro hizo, ¿no? En su vida. Entonces, pues también estoy de acuerdo con los demás porque la adversidad creo que es un momento para ser creativos, ¿no? La confrontación de lo negativo nos lleva o nos obliga a ser creativos para resolver ciertas problemáticas. También me gusta esto de la autoimagen que tenemos de nosotros y lo que tú dices de fomentar esa emoción que es aprender o, bueno, eso yo lo que dijiste lo transporté a los alumnos de que llegaban, bueno, los alumnos de computación que tuve, de que llegaban con un miedo aterrador porque pensaban que tocando iba a explotar la computadora o la iban a descomponer y al final era como que empezaban a perder ese miedo y el proceso era algo creativo para ellos porque el lograr prender la computadora y apagarla para ellos era como haber ido a la luna. Y de repente que empezaban a escribir en un programa de computación, incluso me decían que de lo que hablaban en sus casas eran del curso de computación, entonces como que ese tipo de cosas que motivan a aprender es muy importante y se relaciona con lo que Rosario también expuso. Si no hay emoción, si somos como robots que nada más acumulamos información, como que no hay una aprehensión de lo que estamos conociendo y cómo utilizar el conocimiento, porque podríamos saber mucho, pero no utilizarlo en momentos adecuados, ¿no? Para resolver, como dijo Mónica, algo con limitados recursos. Y pues bueno, me gustó mucho las ponencias de hoy, de esta mesa. Gracias. Tienes apagado, Rosa. Gracias. Gracias. Tenemos 2 minutos por si alguien quiere hacer algún comentario, aportación, pregunta. ¿No? Bueno, entonces damos por concluida esta mesa de praxis y despliegue vital de las y los docentes. Ha sido para mí muy grato poder escucharlos a todos y cada uno con sus experiencias, ¿no? Con todo este trabajo que han estado haciendo. Y bueno, entonces vamos todos ahora a la sala principal porque continúa la relatoría de cada una de las mesas. Entonces nos vemos allá, por favor.
estamos en esta sala quiere unirse, porque sucede que a veces entre